Continuando con el análisis del modelo de datos con TOSO de Power BI, vamos a revisar en este video esta parte del informe en la cual contiene un comparativo de ventas. Aquí lo que nosotros estamos mostrando son las ventas de un año en específico. En este caso hemos filtrado el año 2012. Acá hemos puesto una tabla donde contiene cada uno de los meses del año 2012, las ventas de ese año 2012, las ventas del año anterior, pero de ese mes, es decir, acá enero del 2011, febrero del 2011, la diferencia monetaria con respecto a esos dos años, o sea, tanto el 2011 versus el año anterior, 2012, perdón, versus el año anterior, y la diferencia porcentual, ¿no? Donde aquí le hemos agregado un formato condicional para que muestre donde está la diferencia más alta, que nos dé con el valor morado, y si no hay tanta diferencia o si es positivo, que nos dé en color blanco, ¿no? En este caso no hay valores positivos, todos son negativos. En general, 2012 se vendió 18.93% menos que el año pasado, que es lo que tenemos aquí como resumen. 18.93% menos que el año pasado. En total esto equivale a 494.000 millones, 394.346.178 soles. Tenemos aquí un gráfico de líneas donde muestra cómo ha ido las ventas respecto al año anterior en cada mes. Lo que es en morado es este año 2012 y el plomo 2011, ¿no? El periodo anterior. Y se puede observar claramente que el periodo anterior se ha vendido por encima que este año, perdón. Donde la brecha comienza a aumentar aquí en abril, ¿no? O sea, enero, febrero y marzo se vendía por debajo del año anterior, pero no tanto. En abril ya comenzó a aumentar esta diferencia. En julio, agosto, septiembre, pues ahí estábamos un poco cerca, pero ya en octubre se alcanzó la máxima diferencia respecto al año anterior. Es lo que se puede mostrar acá, ¿no? En octubre 31.97% en junio y en octubre hasta 36.65%, equivalen a 76 millones. Si lo queremos ver así, o sea, esto de aquí en realidad lo podemos ver de varias formas, lo podríamos poner también así, que en realidad también dice lo mismo, porque aquí estamos mostrando en un gráfico de líneas la diferencia porcentual. En este caso podemos ver que acá esta línea que está aquí representa el 0 y todo está por debajo de 0. Tenemos aquí que la mayor caída ha sido acá en octubre, con 36,5% menos que el año anterior. La caída más leve, digamos, ha sido aquí en enero, febrero también, con 5 y 9 respectivamente, y así sucesivamente, lo que podemos observar en este gráfico. De aquí lo que podemos observar es un gráfico circular, donde muestra aquí, en este caso, o bien la mayor caída o bien el mayor aumento, pero en este caso, como todo ha sido caída, o sea, todo ha sido menos números negativos, muestra la mayor caída en el mes de octubre con 36.65%. Entonces hay que tener en cuenta siempre que cuando hagamos esto, al momento que lo filtremos, por ejemplo, 2013, los datos pueden variar. Por ejemplo, en este caso, la caída solamente representa 3.43% respecto al año anterior, en el 2013, respecto al 2012, con, en este caso, 86 millones menos, ¿no? Y acá en el gráfico uno se puede dar cuenta, ¿no? Porque en la línea morada es muy similar a la línea ploma. Pero aquí la línea morada en los últimos meses, sí fue más baja que el año anterior, ¿no? Pero hubo incluso meses que estuvo por encima, por ejemplo acá en mayo o acá en octubre. Y es lo que se puede observar acá, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, ¿no? Mayo con 5,97% por encima del año anterior, junio, lo que está en blanco, y octubre 4%. ¿no? Entonces aquí en blanco muestra lo que está en positivo, por decirlo así, y en color morado, las caídas más bajas que han habido, que son 12 y 14%. Igual aquí se muestra la línea del 0. Lo que está por encima del 0, tenemos acá 3 subidas, 4, una por acá en enero, pero estas son las más representativas, mayo, junio, octubre. La caída más baja acá, noviembre, diciembre. Igual acá, ¿no? Acá muestra, en este caso, como el gráfico circular solamente muestra números o bien positivos o bien negativos, y acá como hay mayormente, como ya hay números positivos, aquí va a mostrar los 3 valores positivos, ¿no? Que son el 6, el 5, 5 y 4, ¿no? Que es acá 5, 5 y 4. No va a hacer énfasis en los negativos en este caso porque ya existe valores positivos. Entonces, la idea es armar esto. Armar esto en realidad solamente vamos a utilizar una expresión de inteligencia de tiempo que es same period last year. Vamos a explicarla con detalle. Ahora me voy a extender un poco, en realidad esta expresión es muy sencilla, pero voy a extenderme un poco
porque la idea es entender el contexto más que todo. Recordemos que estamos analizando un modelo de datos contoso, que ya viene descargado, o sea, ya esto lo descargamos y ya nos dan este modelo de datos. Y un modelo de datos, a diferencia de una tabla, es que un modelo tiene varias tablas relacionadas. Tenemos acá la tabla de ventas, la tabla de tiendas, tabla canales, tabla productos. Pero hay una tabla en particular que es muy importante, que es la tabla calendario. ¿Okay? Aquí ya nos dan una tabla, que es la tabla calendar, pero nosotros hemos creado nuevamente una tabla calendario como para repasar, y también porque en realidad esta tabla calendario tenía muchas fechas. Entonces queríamos reducir la cantidad de fechas y por eso creamos también una tabla calendario. Entonces, primero vamos a asegurarnos que todo esté bien aquí. Sí, todo está correcto. Ya, ahora pasamos a explicar, a contextualizar un poco antes de entrar con la medida, porque en realidad la medida es muy sencilla. O sea, explicar la medida y dar el resultado es muy sencillo, pero hay un poco que entender el contexto de los datos para luego podamos hacer más cosas en este informe. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos aquí un modelo de datos ya creado, para realizar análisis de tiempos, o sea, de fechas y todo ello, e incluso para poner un segmentador acá, siempre es necesario tener una tabla calendario. Vamos a recordar un poco el contexto de tabla calendario. Yo tengo un video aparte donde explico con más detalle esto, pero a nivel básico, o sea, a nivel general o sí, súper rápido, una tabla calendario es una tabla que contiene fechas de manera continua de inicio a fin. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tú me puedes decir, Ángel, pero acá en Sales, en esta tabla Sales, yo tengo una columna que dice fechas. Esta, de aquí. Pero aquí hay un inconveniente, porque estas fechas de acá van a depender de acuerdo de las ventas. Es decir, si el día 1 de enero tengo ventas, va a haber esa fecha 1 de enero. Si el día 2 de enero tengo ventas, también. Pero si el día 3 de enero no tengo ventas, pues no va a existir esa fecha 3 de enero. Y así sucesivamente. O sea, aquí solamente van a ver las fechas que haya ventas. Y yo, para hacer análisis de tiempo, yo necesito una columna donde haya fechas de inicio a fin, de 1 de enero de tal año hasta 31 de enero de tal año. O sea, sin ningún hueco. ¿Y eso dónde lo encuentro? Aquí en la tabla calendario. Entonces, como concepto básico se podría decir. Ahora, esta tabla calendario está relacionada con esta tabla de acá, por esta columna de acá de ventas. Esto también no lo vamos a hablar, el tema de relaciones. Ya tengo otro video también que hablo del tema de relaciones entre tablas. El punto es que vamos a ver cómo se ve una tabla calendario. Esta es la tabla calendario que ya viene aquí en el modelo, pero como pueden observar hay fechas desde el 2005 y 2005 en realidad no hay ventas, entonces no necesitamos fechas desde 2005, 6, 7, solamente necesitamos fechas de donde haya ventas, que es justamente acá, es el 2011 al 2013, vamos a poner, desde el 2011 al 2013. Entonces esta es la tabla calendario y vamos a recordar un poco así rápidamente. La tabla calendario lo que más importa es esta columna de acá. La columna, en este caso se llama Date. Pudo haberse llamado de manera distinta, pero se llama Date. Aquí contiene todas las fechas. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. Y son desde un inicio hasta un fin, de manera consecutiva. ¿Okay? Y algo importante es que tiene que tener años o fechas cerradas, por decirlo así. Es decir, tiene que empezar de primero y tiene que terminar en 31. Y bueno, y enero y diciembre, lo más recomendable, ¿no? Entonces aquí ya está, tenemos 1 de enero del 2011 y termina en el 31 de diciembre del 2013. Entonces tenemos esto aquí. Acuérdense, la columna se llama Date. Todas las otras columnas en realidad van a ser complementarias a esta porque van a depender de estas. Es decir, por ejemplo, acá vamos a extraer este año, el año de esta fecha. Acá vamos a extraer el mes de esta fecha de acá, pero en número. Es decir, si es enero 1, si es febrero 2. Aquí vamos a extraer el día y así sucesivamente vamos a extraer diversos criterios, pero la columna más importante es esta de acá, Date. ¿Ok? Entonces, ya para no extenderme más en el tema de la tabla calendario, esto es lo que es una tabla calendario. Y cuando hagamos algún tipo de filtros o algún cálculo en fechas, vamos a utilizar esa tabla calendario. ¿Ok? Entonces, ya. Otro punto importantísimo antes de continuar con esto es que para poder nosotros hacer un análisis necesitamos tener medidas. ¿Qué son medidas? Son cálculos. Ahora, acá, bueno, yo ya he creado medidas. Estas medidas de acá los he agrupado algunas en carpetas. Esta es una carpeta de inteligencia de tiempo, esto no lo vamos a mirar. Vamos a ver esta carpeta que dice videos. Acá vamos a crear todas las medidas de inteligencia de tiempo para este video, que en realidad solamente son un par, creo, o una. Pero antes de ello ya hay unas medidas que están creadas aquí. ¿Ok? Estas medidas lo hemos visto así de manera general, pero sí hemos revisado muy bien el contexto de estas medidas en un video anterior a este, o bueno, en 2 videos anteriores a este, donde explico con más detalle esto de aquí. A ver,
Vamos a entrar acá a la tabla de sales. Por ejemplo, acá tenemos una columna que dice sales amount. Entonces, uno puede pensar, no, ya, yo sumo toda esta columna de acá y me va a dar el total de mis ventas. La pregunta ¿es verdad eso? O sea, puede que sí, puede que no, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque quizás esto de aquí no esté incluyendo descuentos, o quizás sí esté incluyendo y no lo querramos incluir. O quizás esto esté incluyendo la cantidad de devoluciones y no querramos incluirlo, o quizás sí querramos incluirlo. Entonces, ese tipo de cosas en tema de devoluciones, descuentos, etcétera, algunas otras cosas que se deben calcular para poder tener el total de ventas, tenemos que tenerlo bien en claro para nosotros poder hacer análisis. ¿Ok? Entonces, eso ya lo hemos revisado, como les digo, en videos anteriores y hemos llegado a este orden que está aquí. Esta, por ejemplo, este sales amount es las ventas incluida descuentos, pero este no tiene, o sea, aquí ya está incluido el descuento. O sea, como es una columna que ya nos han dado, ya está preestablecida, no hemos hecho nosotros ningún cálculo, pero ya está incluido el descuento. O sea, está multiplicando la cantidad por el precio y lo está quitando el descuento. ¿Okay? Ya eso lo hemos visto anteriormente, pero no le está quitando lo que es la cantidad de evolución. El return amount, bueno, acá sale 0, pero en algunos casos sí hay valores. Y no le está quitando ese valor. Entonces, para nosotros hallar las ventas netas, lo que estamos haciendo es restando esto, sales amount, menos el return amount. ¿Ok? Entonces, vamos a volver acá. Vamos a ventas. Y miren, acá, justamente acá está, ¿no? Mira, nosotros creamos una medida que se llama venta incluida descuentos, en la cual solamente estamos sumando esa columna que les mostré, solo estamos sumando esto. Y esto es lo más fácil que podemos hacer en DAX. Simplemente, esto es tal cual, este es un Excel, es como hacer la fórmula de suma y sumar una columna, que es la columna sales amount. Esto aquí no hay mucho que explicar aquí. Pero en este, por ejemplo, en este de ventas, por ejemplo, la columna de ventas no la tenemos. O sea, ventas solas sin incluir descuento no la tenemos en nuestro modelo. Tenemos que crearla. ¿Cómo la creamos? Multiplicando precio por cantidad. ¿Okay? Y aquí, aquí hemos creado una medida, hemos utilizado SumX para que haga esa iteración de precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad y al final sume todo. En otro video también tengo explicado esto con más detalle, las medidas que tienen X al final, la SumX, AverageX y otras más, que son un poco más complejas a diferencia de los normales de los Sum, pero bueno, al final se logra entender y es simplemente, bueno, si lo queremos explicar de una manera sencilla, es una medida donde se va a aplicar un cálculo entre columnas y se va a aplicar fila por fila en toda la tabla. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, está multiplicando precio por cantidad. Y en esta que son ventas netas, aquí también está haciendo un cálculo. Está haciendo la columna sales amount, le está restando la columna return amount. ¿Ok? Fila por fila lo va a aplicar y nos va a devolver un resultado, una suma con un resultado. Sé que lo estamos explicando muy rápido ahorita, pero es que la idea es ver más que todo el tema del tiempo, el análisis acá del DAX, de inteligencia de tiempo. Entonces, esto es para tenerlo simplemente en cuenta como contexto. Aquí hay otra medida también que dice, no, esto no está optimizado. O sea, lo que me refiero a que no está optimizado es que cuando probé esta medida de acá, demoraba mucho en cargar, demoraba hasta 6-7 segundos, me parece. Y, o sea, nos va a dar el mismo resultado que este. Pero este nos devuelve resultados, o sea, nos vuelve el resultado, pero más rápido, carga mucho más rápido. Entonces, cuando trabajamos en modelos más complejos, hay que tener en cuenta también el tema de la optimización de las medidas, porque si la medida no está optimizada, va a tardar mucho en cargar y eso va a ser un problema en todo el informe. ¿Okay? Eso ya son cosas un poco más complejas que bueno, quizás más adelante lo vamos a ver, porque ahora no estamos con esos temas. Pero lo menciono para que se tenga en cuenta, ¿no? Se tenga en cuenta de que hay medidas complejas y, por ejemplo, en este modelo que tenemos aquí, en las ventas, tenemos 2 millones, más de 2 millones de filas, ¿no? Entonces, es bastante. O sea, no estamos hablando de una tabla simple de 1000, 2000, 3000, estamos hablando de una tabla que tiene 2 millones de filas, más de 2 millones. Por lo que cuando nosotros hagamos algún tipo de medida, algún tipo de cálculo acá, si el cálculo no lo hacemos, o sea, si el cálculo lo realizamos así, probando y creando diversas medidas, puede que al final el modelo sea muy complejo, demore bastante en cargar y todo el informe se vuelve engorroso. O sea, mientras más datos haya, tenemos que tener en cuenta mucho más el tema de optimizar estas medidas.
Eso es algo que se ve con DAX Studio, que es otra aplicación. Ahí se prueba y bueno, y también saber bastante de teoría de DAX, ¿no? Que por ahora no vamos a incurrir en ello. Entonces, volviendo a lo que estábamos explicando. Tenemos aquí, queremos esto de aquí, queremos llegar a esto. Entonces ya sabemos que necesitamos una tabla de calendario y que necesitamos una medida a analizar. Aquí lo único que vamos a analizar en todo esto son ventas netas. ¿Ok? Vamos a poner acá incluso comparativo ventas netas. Porque esto es ventas netas, todo esto es ventas netas, esto es ventas, 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 ventas. Todo es la misma medida analizada de diferentes formas. ¿Ok? Entonces vámonos acá a una página en blanco. Y recordemos que algo que yo les mencioné en videos anteriores es que para yo utilizar el tema de formatos, yo utilizo esto en realidad, utilizo un PowerPoint donde está todo la descripción de cómo realizar el formato. Sé que hay otras formas, pero mientras tanto esto a mí me ayuda bastante. Por ejemplo, para poner el fondo acá, yo descargo esto en archivo, descargar, descargo esto de aquí y ya está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, yo lo tengo descargado, simplemente acá ponemos acá en fondo de lienzo, examinar. Tema 1 se llama esto y ya está. Algo importante, acá hay que ponerle a ajustar. Sí, no olvidar eso. Si no, después cuando le cambiamos el tamaño a este informe, pues vamos a tener problemas si no le ponemos a ajustar aquí. Entonces ya tenemos esto. Le agregamos un objeto visual de una matriz. Matriz y tabla. Tabla tiene solamente columnas. Matriz es de doble entrada, columnas y filas. En este caso vamos a usar matriz. Y según esto nos pide año y mes en este lado. Y ventas netas por este lado. Entonces vamos a poner acá. Recuerden que para utilizar algo de fechas tenemos que utilizar todas las fechas, o sea, las columnas de la tabla calendario. Vamos a poner, bueno, vamos a primero seleccionar esto. Y acá en filas vamos a poner años y mes. Aparentemente no ha pasado nada y encima se ve chiquito. Primero vamos a aumentar el zoom acá. Y en valores vamos a crecer. Bueno, al final cambiamos los valores. Primero, acá queremos que salga el mes y el año. Solamente sale el año, ¿no? Y acá dice año y mes. ¿Por qué no me sale? Tenemos que cambiar esta configuración de acá. O sea, acá tenemos para elegir entre año y mes o los dos. Ponemos acá los dos. Y nos da los años y los meses. ¿Okay? Recuerden que siempre, en este caso, la jerarquía es mayor a menor, ¿no? Año arriba y mes abajo. Ahora sí, ya tenemos esto. Vamos a agrandar ahora sí porque esto no se ve. Todo lo que diga valores y este numerito vamos a subirlo hasta 12. Valores, cerramos. Acá encabezado también hay valores hasta 12. Encabezado también hasta 12. Ya está, el primer cambio que hemos hecho. Y ponemos acá al costado las ventas netas. ¿Okay? O sea, una vez que nosotros ya tenemos la medida creada, en realidad en Power BI, una vez que tengamos la medida creada y entendamos muy bien cómo se ha creado esa medida, es más fácil crear los gráficos. Pues acá en valores vamos a poner ventas netas. Y esta se va a filtrar las ventas de acuerdo a esto. Entonces vamos a cambiar el formato porque no me gusta ver ese formato en realidad. Simplemente copiar formato y pegar. Y ya está. Si quieren, o sea, la descripción de cómo hacer ese cambio, aquí está el detalle. Cambian todas estas configuraciones que están aquí y van a llegar a esto. Entonces, algo importante que mencionar aquí en el tema, no, puede que ya lo sepan, pero de todas formas quiero recordarlo aquí, es que cuando nosotros creamos una medida, por ejemplo en este caso ventas netas, vamos a agregarlo acá. Ventas netas nos va a dar un valor. Vamos a ponerle acá valor que nos muestre ninguno. Este valor que está aquí. Y este valor de aquí se va a adaptar de acuerdo a un contexto de filtro. Ese contexto de filtro puede ser de varios tipos. Es decir, podemos poner acá un filtro. Podemos filtrar acá algo y este valor va a cambiar. Podemos filtrar aquí algo y este valor va a cambiar. Podemos poner acá un segmentador de datos y este valor va a cambiar. Ahora, las tablas y las matrices generan un contexto de filtro. Es decir, por ejemplo, estos 8.000.244, vamos a llamarle 8244. Este 8244 que está aquí es el mismo 8244 que está aquí. Pero como acá hay una tabla que tiene mes y años, se va a acomodar y lo va a filtrar de acuerdo al mes que está aquí y de acuerdo al año que está aquí. ¿Ok? Entonces, o sea, básicamente eso sería como un contexto de filtro. Quizás sea un poco más avanzado con el concepto, pero hay que entenderlo sencillo primeramente. Tenemos entonces claro eso. Vamos a pasar a explicar entonces la expresión que vamos a utilizar ahora, que es esta. Same period last year. Es una expresión de análisis de inteligencia de tiempo, de DATS, que en realidad solamente su síntesis es bien sencilla. Miren, solamente se usa esto y se usa dates. O sea, ¿y dates qué es? Dice, es una columna que contiene fechas. Parece fácil. Y en realidad es sencillo. Okay, luego leemos todo esto. Por ahora vamos a irnos al ejemplo.
Y dice, miren, acá nos encontramos con un calculate. Dice, Ángel, pero no era solamente esto, porque hay un calculate. Entonces lo que pasa está en que en el calculate lo que nosotros vamos a agregar es el valor que nosotros vamos a analizar. Es decir, ok, tú quieres analizar un periodo anterior, pero ¿un periodo anterior de qué? De tus ventas, de tus descuentos, de, qué sé yo, de tus impuestos, de qué valor tú quieres analizar el periodo anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos acá las ventas netas. Estas ventas netas está formado por este de acá, por esta formulita que está aquí, esta expresión DAX. Entonces, aquí lo que nosotros pasaríamos en esta parte de aquí es la expresión DAX, que puede ser bien esto que está aquí, o si no, simplemente le ponemos ventas netas, porque esto, ventas netas, hace referencia a esto. Entonces aquí le ponemos simplemente esto. Y ok, el calculate lo que hace es generar un nuevo contexto de filtro, o mejor dicho, va a filtrar esto, ¿ya? Entonces lo va a filtrar en base a ¿qué? A esta fórmula que está aquí, a esta expresión que está aquí, mejor dicho, que es el periodo anterior. Entonces, ok, se entiende. Si yo pongo esto, pongo mi fórmula, pongo ventas netas acá y pongo periodo anterior acá, entonces me tendría que salir el periodo anterior acá, pero ¿cuál es el periodo anterior acá si acá no tengo una fecha? ¿Ok? Entonces ahí es donde entra el tema de utilizar estas tablas para que la tabla me dé un contexto de filtro de una fecha actual y acá al costado me dé una fecha anterior, por decirlo así. Vamos a pasar a la práctica para que se pueda entender mejor, ¿ok? Entonces estamos aquí, vamos a crear acá una medida nueva dentro de esta carpeta que dice videos, una medida. Y ya está. Aquí vamos a ponerle periodo anterior. Y le vamos a poner entre paréntesis video todas las medidas que yo creo que en estos videos les voy a poner entre paréntesis video para que se pueda diferenciar de las otras que ya tengo creadas anteriormente. Y vamos a recordar, era un calculate, recordemos, calculate, y en la expresión era lo que estamos analizando, que estamos analizando en este caso ventas netas. ¿Okay? O sea, podemos poner esto, podemos desagregar lo que significa todo esto, que es un X de columna tal por columna tal. O sea, en este caso solamente vamos a poner ventas netas. Y aquí nos dice que en el contexto de filtro le vamos a poner esa expresión que hemos aprendido. Same period last year. Y en dates, acá nos dice que tenemos que pasarle una columna de fechas. ¿Recuerdan cuando vimos tabla calendario? La tabla calendario tenía varias columnas, pero había una columna principal, que le dije que se acordaran el nombre. Esa columna principal se llama date. Vamos a seleccionar esa columna, es la única que vamos a necesitar aquí. Y en realidad siempre, o sea, en la mayoría al menos de expresiones de fecha, vamos a necesitar esta columna que está aquí. Entonces, de la tabla calendario, la columna date. Le damos enter. Y ya está. Ahora, esto de aquí, bueno, acá no ha habido ningún cambio, hay que agregarlo aquí, donde dice valores, donde dice este periodo anterior, lo agregamos aquí. Y ya está. No sé si logra verse, vamos a aumentarle quizás el tamaño acá. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, en enero del 2012 se vendió 181, vamos a decir solamente los primeros números de acá ya, para no hacerlo tan extenso. 181, y dice que en enero del año anterior, 2011, se vendió 190, que está acá, 190. Febrero, 188 acá, 206 el año anterior, 206 acá el año anterior. ¿Okay? Entonces ya tenemos lo de las ventas del periodo anterior. Ahora acá, paréntesis. Quizás tú me puedes decir, Ángel, esto yo lo puedo realizar sin, o sea, puedo poner las ventas de los periodos anteriores sin hacer una expresión DAX. Sí, la verdad que sí. O sea, en realidad, o sea, si queremos analizar periodos anteriores, simplemente es cuestión de cambiar el orden. ¿A qué me refiero? Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá. Esto lo vamos a esconder por aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Supongamos que no utilizamos aquí esto, ¿no? No utilizamos esto. No tenemos acá solo tenemos la medida ventas netas. Pero lo que hacemos es acomodamos esto de acá y el año lo ponemos acá en columnas. Entonces ya tenemos que acá que en enero del 2011 se vendió 190, en el 2000, es más, acá tenemos los 3 años inclusive.
190, en el 2012 se vendió 181, en el 2013 181 también. Igual acá. Febrero, 206, tal, tal. O sea, sin utilizar ninguna medida DATS. ¿Ok? Más que, mejor dicho, solamente las ventas, ¿no? O sea, ninguna medida de inteligencia de tiempo. El tema está en que si solo hacemos esto, no vamos a poder hacer la diferencia en valor monetario y en valor porcentual. En realidad eso es lo que queremos. O sea, ver de enero a febrero de un año a otro año, ¿cuánto varió? ¿3%? ¿2% más? ¿3% más? ¿2 millones más? ¿3 millones más? ¿Cuánto fue? Eso sí tendríamos que usar DATS. Entonces, si en algún momento solo quisiéramos mostrar esto, o sea, la diferencia entre un año y otro, sin variaciones, no es necesario que utilizamos esa expresión de same period last year. Simplemente lo acomodamos bien, acomodamos en el lado de columnas los años y por el otro lado los meses. Nada más. Vamos a quitar esto. Esto es solamente como acotación, porque es lo mismo que tenemos acá. Solo que está en un distinto orden. O sea, este 2012 está acá arriba. Periodo anterior, ya, acá hemos utilizado DATS. Y ahora sí vamos a utilizar un DATS para poner las variaciones. Pero antes de ello... No. No, luego explicamos esto, ¿ya? Esto vamos a dejarlo aquí, luego explicamos por qué dejamos esto aquí. Entonces, esto vamos a dejarlo aquí para que no nos estorbe. Y vamos a poner acá las ventas, la diferencia. En realidad, lo que sigue aquí en diferencia porcentual y monetaria es muy sencillo, porque simplemente es hacer un cálculo. Es muy similar a Excel. En este caso, en esta ocasión. Ojo, porque en verdad Power BI es otro mundo. Pero al menos en este caso, sí es muy similar. Y nos va a recordar mucho lo que hacíamos en Excel. Entonces, por ejemplo, acá. Variación, vamos a ponerle así, video. Entonces, la variación es las ventas de hoy menos las ventas de ayer, ¿no? O sea, las ventas netas menos las ventas del periodo anterior. Entonces vamos a poner eso. Ventas netas menos la expresión de periodo anterior, videos en este caso, ¿no? Entonces, ya está. Simplemente, algunos le ponen calculate acá para poder realizar esta resta, pero en este caso me parece que sale igual. Entonces vamos a dejarlo así. Simplemente estamos restando esta medida de ventas netas, que nos da este valor de acá, menos esta medida de periodo anterior, que nos da este valor de acá. ¿Okay? Solo que acá se va a acomodar el contexto de filtro de cada mes. Le damos Enter. Periodo anterior. ¿Cómo se llama? Variación se llama. Ya, esta de acá. Entonces, esto lo ponemos acá. Acá. Y ya está. Vamos a cambiar de nombre a esto porque en realidad se ve muy mal esto. Primero que todo, esto le vamos a llamar video. Y segundo, a esto vamos a quitarle video porque eso solo lo queremos en el nombre de la medida. Acá no. Borramos esto. Ya está. Ya está. Acá, por ejemplo, en variación no vamos a... me falta un último cambio. Acá vamos a quitarle en estos dos. ¿Sí? Ponemos 0 decimales, ¿ok? Para que no salga un número tan grande. En el otro también vamos a ponerle 0 decimales aquí. O sea, para cambiar simplemente seleccionamos acá la medida y acá le ponemos en formato 0 decimales. Y ya está. Acá, por ejemplo, la variación va a ser igual, o sea, simplemente va a ser el mismo valor. 190, 780, 722, 190, va a ser el mismo valor. Acá va a ser lo mismo. Acá sí va a haber la diferencia. Miren, enero va a dar la diferencia, o sea, 181 en el 2012 y 190 en el año anterior. Es decir, se ha vendido más el año anterior. Por ende, la diferencia es de menos 9 en este caso. Menos 18, menos 20, menos 52, así sucesivamente. Todo el 2012 se ha vendido menos que el año anterior, según esto. Y acá el 2013, ojo, 2013 está haciendo la diferencia respecto al 2012 solamente. No versus 12 y 11, sino solamente versus 2012, el año anterior. Entonces acá vemos, por ejemplo, este de acá de enero. Febrero vamos a ver mejor. 178, 188 el año anterior, acá está, 188 el año anterior, la diferencia fue menos 9 también, menos 9, menos 3, pero acá hay valores positivos en algunos casos, me parece. Acá, 13 y 13, se vendió más 13 más y más 13 más, ¿ok? Entonces ya tenemos esto, tenemos ya listo parte de lo que queríamos mostrar, lo que queríamos explicar aquí. Por último,
vamos a realizar este segmentador que está aquí. Bueno, solamente vamos a copiar y pegar en este caso. Ah, y el formato condicional también, ¿no? Ya, eso luego. No sincronizar. Borramos esto, ponemos todas y ya está. Ahora sí vamos a explicar por qué tenemos esto de aquí. Entonces, algo importante que mencionar aquí es lo siguiente, estos totales que están aquí. ¿Okay? Si nosotros agarramos una fecha en específica, por ejemplo 2012, lo que estamos haciendo es comparando 2011 versus 2012 versus el anterior que es 11 y nos va a dar la diferencia, ¿no? Ah, esperen, me falta la porcentual. Ya, antes vamos a terminar esto. La porcentual es en realidad, es que en realidad esto de diferencias solamente es hacer cálculos entre las medidas que ya están creadas. Y para hacer la diferencia porcentual, lo que tenemos que hacer es dividir esta variación que está aquí entre el total que está aquí de ventas netas. Entonces vamos a ponerle aquí variación porcentual. Y ponemos esta medida que está aquí, que se llama variación. Creo que se llama variación videos. Bueno, en este caso vamos a utilizar la medida DATS, que es divide, para dividir. Y ponemos esta que dice variación, ¿no? Variación video, coma, entre ventas netas, que es el total. Le damos Enter. O sea, esto es en realidad, fórmulas matemáticas para hallar variaciones, que es la variación entre el valor total, ¿no? Ahí nos da el porcentaje de variación. O mejor, bueno, eso por ciento todavía nos falta multiplicar, pero luego le cambiamos el formato. Entonces vamos aquí, donde dice variación porcentual. ¿Dónde está variación porcentual? Este creo que es. Ya. Acá lo ponemos. Y ya está. Simplemente acá le vamos a poner en variación porcentual, le damos clic y acá le ponemos porcentaje. Y ya está. Entonces, aquí es justo lo que quiero acotar. Aquí, por ejemplo, nos está dando las ventas del 2012 versus las ventas del 2011, el año anterior. Se puede observar claramente que el año anterior fue mucho más. Fue 3.000 millones, acá fue 2.000 millones. Entonces, la variación ha sido de 494.000 millones menos. Lo cual es un 18% menos, 18.93% menos. ¿Ok? Hasta aquí está bien, del 2012. Si ponemos 2012 y 2013, también estaría bien, porque estaría agarrando, estaría funcionando, estaría haciendo esta lógica, ¿no? Vamos a borrar esto. $12, 13, que es el total 1, que está acá, y acá estaría el año anterior al 13, sería el 12, el año anterior al 12 sería el 11, estaría sumando el 11 y el 12, el total 2. Estaría acá. Y estaría haciendo la diferencia de esto menos esto, esto. ¿Y esto cuánto equivale en porcentaje? 11 menos 11.33% con respecto a estos 2 años, ¿no? Es decir, el 2013 versus... si yo combino 2012 y 2013 versus 2011 y 12, se ha vendido un 11.31%. El problema está en que si nosotros ponemos 2011 aquí, ¿ok? Si ponemos 3 años, lo que estamos haciendo es agregar acá arriba. Estaríamos comparando estos 3 años versus estos 2 años. Y ahí como que ya descuadra un poco, ¿no? O sea, no podemos decir acá que ha aumentado un 30.63% respecto a años anteriores, porque estaríamos diciendo que hemos aumentado respecto a solamente 3 años versus solamente estos 2 años. Y como que no sería justo comparar estos 3 años con estos 2 años. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado con este tema para hacerlo más sencillo, que podemos forzar que la persona simplemente elija uno, ¿no? Acá le ponemos que seleccione uno nomás y ya está. Para que solamente seleccione o bien 12, o bien 13, o bien 11. En 11, como ven, no hay periodo anterior y la variación es 100% porque es el mismo valor. O sea, no hay una variación específica aquí. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí con 2012 y ya está, ya tenemos este cuadro. Por último, vamos a ver el tema de formato condicional, ya para terminar. Hay varias formas en realidad de hacer un formato condicional, incluso con DATS, pero en este caso vamos a ver la más sencilla y la más rápida. Es, por ejemplo, tenemos esta tabla aquí, seleccionamos esta tabla o esta matriz, mejor dicho. Queremos darle un condicional a esta columna que está aquí, que esta columna se ha realizado con una medida DATS, que es variación porcentaje, que es esta. Le hacemos clic acá
Le ponemos acá donde dice agregar formato condicional, o bueno, formato condicional, color de la fuente, en este caso le ponemos. Tenemos tres tipos, tenemos degradado, reglas y valor de campo. Degradado para ponerle, por decirlo así, un color oscuro hasta un color claro. Reglas para ponerle un solo color de acuerdo a alguna regla, mayor que, menor que, igual que. Y valor de campo la verdad no lo utilizo mucho. Vamos a poner el degradado en este caso. Y le vamos a poner este color de aquí. Este color le vamos a poner al valor más bajo, y al valor más alto lo vamos a dejar en blanco en este caso. Si hay negativos va a salir morado, si hay positivos va a salir blanco. Igual, si todos son negativos, el negativo más alto va a salir morado y el negativo más bajo va a salir este de acá. ¿De qué vamos a analizar? Vamos a analizar las medidas. En este caso estamos analizando donde dice videos, acá esta carpeta, donde dice variación, la variación porcentual. Le vamos a aceptar y ya está. En el 2012 me sale que el mes de octubre había una variación hasta 36% menos. Positivos no hay, pero este ha sido, por decirlo, el año menos malo, ¿no? O sea, mejor dicho, el mes menos malo, porque la diferencia fue menos 5%, a diferencia de todos los otros meses, que fueron mucho mayores. Si vamos a 2013, el panorama cambia totalmente. En el 2013 tenemos 3 meses que estamos tan positivos, o sea, por encima del año anterior. Mayo, 5,97, junio, octubre, y bueno, noviembre y diciembre caímos hasta 12 y 14% respectivamente. Entonces ya tenemos explicada la primera parte. Todo esto de aquí, sé que nos hemos alargado, pero hemos hablado temas específicos por decirlo así, del tema de modelo de datos, del tema de la tabla calendario, de algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta, que incluso podíamos realizar algunas ciertas partes sin utilizar medidas, como la que les comenté de simplemente cambiar el orden. Entonces, ya en el siguiente video vamos a realizar estos gráficos, que es en realidad mucho más sencillo, pero la idea es que se entienda, se tenga claro cómo estamos utilizando este modelo de datos, porque en realidad este modelo es muy sencillo, y poco a poco sí vamos avanzando con modelos más complejos y con algunos gráficos también más complejos, ¿no? Por mientras, tenemos esto para poder practicar. Bueno, nos vemos en el siguiente video. El link de todos para descargar este modelo lo voy a dejar en la descripción, así como también este archivo para que puedan realizar, cambiar los formatos de sus informes si en caso lo quieren usar.